Hola amigos, en este video responderemos las páginas 96 a la 100 de tu libro de español de sexto grado. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, regálame ese like y comparte este video. Comenzamos. En la página 96 de tu libro te dice práctica social de lenguaje número 8. Adaptar un cuento como obra de teatro. El propósito de esta práctica social de lenguaje es que escribas una obra de teatro a partir de un cuento infantil. Para esto identificarás las características de cada uno de estos textos, los cuales tendrás que comparar para poder adaptar un cuento como obra de teatro. Una vez concluida, realizarás una lectura dramatizada que compartirás con la comunidad escolar. Así es que es tiempo de que realices de un cuento, realices una obra teatral. En la página 97 te dice lo que conozco. Para que puedas adaptar un cuento como obra de teatro, es importante que recuerdes y utilices los conocimientos que has adquirido en los ciclos anteriores. Vas a comentar en grupo qué diferencia existe entre una obra de teatro y un cuento. Así es que yo estoy diciendo que la diferencia es que hay entre una obra de teatro y el cuento es que en el cuento se presenta un relato narrado, mientras que en la obra de teatro se encuentra escenificada, aunque también puede haber un narrador. Las situaciones de la obra de teatro son escenificadas ¿por quiénes? Por los actores. La siguiente pregunta es, ¿cómo se caracterizan los personajes en cada tipo de texto? Estos se pueden caracterizar en la obra de teatro, se caracterizan en forma personal, es decir, que cada personaje se hace presente de manera directa, interpretando sus diálogos de tal manera que el lector se percata rápidamente quién es el personaje que está actuando en ese momento, hablando a la hora de que está actuando, no importando que tú estés leyendo la obra de teatro, te percatarás de quién es quién en ese momento. En cambio, en los cuentos se utiliza una descripción normalmente breve a la hora de empezar a leer de los personajes, del aspecto físico del personaje y se define la personalidad de los personajes de ese cuento, que sea mediante una descripción del narrador, es decir, que el narrador es quien describe el personaje estando en los cuentos. Y también te hacen una caracterización directa o mediante sus actos, palabras, etcétera, dejando que el lector construya sus propias ideas del personaje en el cuento. A diferencia de las obras teatrales, todas estas cosas se hacen por medio de los actores. Por último, te dice aquí que leas algunas obras de teatro que se encuentren en tu biblioteca, porque recuerda que de acuerdo a los libros o cuentos que tú leas, base a eso vas a hacer tu obra de teatro, así es que te recomiendo que elijas un cuento que sea fácil de escenificar y si todavía es la primera vez que realizas un guión teatral, te recomiendo que hagas algo fácil. Continuando, entonces, te dice que señalen las partes que conforman el texto. En una obra de teatro está organizada en actos, los cuales tienen como propósito mostrar una parte específica de la obra. Estos actos se desenvuelven en el inicio, en el desarrollo, en el nudo y en el desenlace, mostrando facetas únicas. Por lo que aquí vendrían diciéndote que los textos en una obra de teatro van a estar formados por lo que es un inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Posteriormente te preguntan cómo están organizadas la información. Aquí te voy diciendo, por título de la obra, también está formada por los personajes, por actos de la obra, acto 1 o bien acto 2, acto 3, por los personajes cuando actúan en ese momento, en este caso, en esta obra teatral está formada por el zar, los sirvientes,
el trovador, sirviente 1, sirviente 2, hombre feliz. También lo conforman lo que es el telón, porque cuando se finaliza un acto se baja el telón, y hablaremos más adelante de otros aspectos, pero estos vendrían siendo los más llamativos o importantes. Posteriormente te preguntan, ¿cómo saben los actores lo que tienen que hacer pues en una obra de teatro? Porque leen los diálogos, es la forma en que ellos van a saber qué tienen que hacer. Leen los diálogos del guión teatral y luego se los aprenden y posteriormente actúan en la obra de teatro. Recuerda que aquí te muestro lo que es un guión teatral donde los actores tienen que aprenderse lo que van a decir y van a tener que darle la entonación adecuada. Posteriormente te preguntan como ejemplo, lean la obra de un acto en un acto que se encuentra en las páginas siguientes. Así es que aquí tendrías que leer El Príncipe Feliz. Y tenemos lo que es un guión teatral. Lo puedes reconocer porque tienes el título, los personajes, te especifican quiénes van a ser los personajes. En este caso va a ser la golondrina, el príncipe, la mujer, niño estudiante, niña alcalde, 2 hombres y el ángel. También te presentan esta parte de aquí que te dicen que en dónde se va a desarrollar lo que es la obra teatral, que te dice que en la plaza de la ciudad está la estatua del príncipe cubierta de oro con 2 zafiros a manera de ojos y un rubí en el puño de su espada. Entra la golondrina. Así es que aquí se empezaría así, golondrina, y para especificarte que va a empezar a hablar, utilizan los 2 puntos. Y también, si te das cuenta, está entre paréntesis, que viene siendo esto una acotación, haciendo referencia de que va a entrar la golondrina posándose entre los pies del príncipe. Y comienza a hablar, voy a dormir aquí esta noche. El príncipe está llorando y cae lágrimas sobre la golondrina. Esto generalmente lo estaría diciendo lo que es un narrador de la obra teatral. La golondrina sigue hablando. ¡Qué curioso! No hay una sola nube en el cielo. Mira al príncipe. Aquí, si te das cuenta, se da otra acotación porque están diciendo que la golondrina tiene que mirar hacia el príncipe. Si no ponen estas acotaciones, el personaje o el actor que esté representando a la golondrina no va a saber que tiene que ver hacia el príncipe, a la estatua. ¿Quién eres tú?, pregunta la golondrina. El príncipe contesta, soy el príncipe feliz. La golondrina dice, entonces, ¿por qué lloras? Y si te das cuenta, sigue así lo que es la obra teatral, donde cada vez que habla un personaje va seguido de 2 puntos y luego sigue su diálogo. Recuerda que cuando veas paréntesis se les conoce como acotaciones para que en este caso la golondrina al momento de hablar se va a dirigir al público. Y aquí dice la golondrina, yo pensé que su corazón también era de oro. Así es que así va surgiendo lo que es la obra teatral, el guión teatral, porque cuando tú lo ves de manera escrita se le conoce como guión teatral. Continúa y si te das cuenta aparecen otros personajes al final como lo que es el alcalde y es seguido de las acotaciones. No siempre lleva acotaciones, solo recuerda que las acotaciones son cuando tiene que hacer algo específico el actor que representa al alcalde. Y también recuerda que cuando vaya a hablar un actor va seguido de 2 puntos. Después de haber revisado y leído la obra de teatro, discutan para responder las siguientes preguntas. Así es que te preguntan aquí, ¿cuál es la posición del narrador? Recuerda que el narrador en una obra de teatro es aquella voz que tú escuchas para comentar estas situaciones que conllevan a un acto seguido de los actores y actrices. Es decir, el narrador no se ve, no actúa, solo se escucha su voz en algunas ocasiones
para que los espectadores se enteren de que va a suceder algo específico. Luego te preguntan, ¿dónde se encuentra? Resulta que el narrador se encuentra fuera del escenario. El narrador comenta algunas situaciones importantes del guión teatral sin salir de ¿dónde? Del escenario. Es decir, el narrador nunca aparece. ¿Qué características tienen los personajes? De acuerdo a la lectura que se leyó anteriormente, las características son las siguientes. La estatua del príncipe feliz es de color dorado, tiene ojos de piedras preciosas, tiene una piedra preciosa en su espada y solo está parada inmóvil observando hacia el horizonte, hacia la ciudad. Esta es la característica que tiene el príncipe feliz. La característica de la golondrina es de color oscuro en la mayor parte de su cuerpo y su panza es de color blanca. Los personajes que representan a los pobres están vestidos de manera no llamativa, sencilla para representar la pobreza. El alcalde debe vestirse con ropa elegante, anillo, una espada representando la autoridad. Y el ángel está vestido con una túnica blanca con un halo en la cabeza con alas, pues haciendo referencia a que es un ángel. Acá te preguntan cómo es el ambiente en el que se desarrolla la historia. Así es que yo pongo que como ambiente, de acuerdo a lo que tú leíste, o en mi caso yo leí, el ambiente es un reinado que al parecer es de la época pues, como colonial, es decir, es una época antigua. Cuando tú leas el guión teatral del Príncipe Feliz, te darás cuenta que no es una época moderna, sino una época antigua, y lo podemos saber porque el pueblo vive prácticamente sin comodidades, no se comenta que haya autos o que haya edificios ni teléfonos en el guión teatral. Así es que se puede decir que es una época antigua y el ambiente pues de la historia es como de la época de la colonia, donde antes había reyes. Posteriormente te preguntan qué recursos se utilizan en el guión teatral para saber cuáles son las acciones que deben seguir un personaje. Se utilizan ¿qué? Los parlamentos escritos en el guión teatral y también se utilizan escribir el nombre del personaje seguido de ¿qué? De 2 puntos para indicar que empieza el diálogo de ese personaje. Estos son algunos de los recursos que se utilizan en el guión para saber cuáles son las acciones que tienen que seguir un personaje. Posteriormente te preguntan aquí qué diferencia existe en la forma en que hablan los personajes de los cuentos que han leído antes y la manera en que lo hacen en las obras teatrales. Así es que las diferencias que yo al menos noté es que en los cuentos generalmente el narrador es el que cuenta, el que informa, es decir, la persona que va escribiendo, el escritor, es el que te va llevando, te lleva de la mano de la historia y que tú vas leyendo. Esto es con respecto a ¿qué? A los cuentos. En cambio, en las obras teatrales, los personajes dicen cada uno su diálogo muy específico y el narrador casi no comenta nada en la obra de teatro. Es decir, que en las obras teatrales, los que te van contando la historia son los mismos personajes porque ellos son los que hablan, comentan, actúan y solo tú estás de espectador. Cuando lleguen a un acuerdo, ya dependiendo de estas preguntas que se hicieron anteriormente, van a tener que llegar a un consenso, a un acuerdo en las respuestas. Te dice aquí que las debes de anotar en una cartulina en tu grupo y colóquenla a la vista del grupo. No olvides argumentar tus respuestas, pero si te lo dejan de tarea, tendrías que anotarlas, pues este consenso que lleves con tu casa, con tu familia, anotarlos en tu cuaderno o en una cartulina, dependiendo de lo que te diga la maestra.
Así es que coloca en una cartulina todas las respuestas de las preguntas que se hayan obtenido en el grupo. Todas estas preguntas que se respondieron, vas a tener que colocarlas en una cartulina, o si te las dejan de tarea, como te comentaba, solo escribe las respuestas que hayas obtenido en consenso con tu familia. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, que compartas este video y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.